Bien, bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero ahora, hay un tema que a mí sí me preocupa y que creo que es importante que lo compartamos, y lo he venido discutiendo durante toda esta semana, no solamente con la producción, sino con todos en general, porque creo que es un tema que no debería dejarse de lado, que no se debería abandonar y que está generando un gran problema que nosotros estamos no ignorando, sino invisibilizando, y es el tema de los abusos a menores de edad. Este es un problema serio, ¿no es cierto? Es un problema que debe ser atendido también por nuestras autoridades y no se ha hecho absolutamente nada. Tengo aquí un libro que es importante y se llama ¿A quién le importa?, escrito por Teresina Muñoz Nájar. Yo estaba revisando bibliografía durante esta semana para hablar sobre este tema de abuso a menores de edad y solamente encontré este libro que daba cuenta de una comisión que se formó en el Congreso de la República solamente en el año 2017 para investigar los casos de abusos sexuales en instituciones. Más que eso no se ha hecho en realidad. O sea, no se ha hecho, no se ha avanzado, no se habla, no se discute. El caso de la niña de 3 años en Chiclayo, generó gran controversia y se dejó ahí. Ahora estamos pasando a otros temas que la verdad a mí particularmente no me suman. Y entonces creo que esto sí, de verdad, a usted le tiene que tocar y se tiene que mantener siempre en la discusión. Así que de inmediato iniciamos Hablemos Claro y tengo hoy a dos invitados, creo que son bastante importantes y voces autorizadas para hablar de este tema que creo que nos toca absolutamente a todos. Como padres, estamos con el doctor Alberto Tejada, es urólogo y actual alcalde de San Borja, y estamos con Dimitri Sermachi, que tiene una institución dedicada justamente a la investigación de delitos relacionados con la pedofilia, sobre todo en las plataformas digitales. Muy buenos días a ambos, ¿cómo están? Buenos días, y Jesús, disculpe que me haya tomado algunos minutos relacionados a este tema que ha puesto nuevamente en el tapete el presidente de la República, pero es que creo yo que es importante decirle a la gente que hay temas que deberían sí preocuparnos, ¿no es cierto? Pero como por ejemplo, que vamos a conversar. Pero es también importante porque si te das cuenta en ambos hay un matiz de coincidencias, ¿no? Tratamos siempre de colocar en la agenda pública temas que finalmente, lejos de unirnos, van a dar medidas que de pronto no solucionan ningún problema y seguimos en un país confrontado sin posibilidades de tener un plan de desarrollo, de gestión compartida. Y yo creo que ya es momento de tomar medidas serias y no populistas, ¿no? Hoy el tema que seguramente conversaremos ha estado durante toda la semana plagadas de inmediatismo mediático, que de pronto trata de colocar castigo, que todo lo queremos, por supuesto, porque la violación de una menor no cabe en la cabeza de nadie el aceptarlo, sino rechazarlo y pedir un castigo extremo. Sin embargo, esta es la punta del iceberg de un problema social que nos viene quejando hace muchísimos años, porque cada año, inclusive, tenemos que visibilizar problemas como este hasta con muerte del niño. O sea, acá no ha habido una muerte, pero el daño ha sido irreparable, ¿no? No, en este caso no, pero en otros sí. Mira, o sea, la situación es bastante compleja. Es lógico que temas como este pasen cada semana, cumplan un pico y después desaparezcan. Pero lo que no es lógico es que las políticas públicas sean las que desaparezcan. Estos temas deberían ser parte de la agenda de debate público en distintas instituciones, desde los gobiernos locales hasta los gobiernos nacionales, todos los sectores, los ministerios. Es decir, el tema no solamente debe ser mediático, porque obviamente las noticias van cambiando y siempre van a haber distintos titulares, pero deberían las instituciones tener políticas públicas, políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos, que este gobierno y el próximo no puedan salirse de esa política pública, porque es parte de un compromiso de Estado. Estamos casi siempre refundando nuestra república, o lo que creemos que es una república, y el gran problema es ese. Partimos siempre de cero, destruyendo lo poco o lo casi nada que se ha hecho. Necesitamos construir. Para ello necesitamos confluir en ciertos temas que puedan unir a todos los sectores. Entiendo que siempre van a haber temas importantes, temas económicos, temas sociales, matices de distintos tonos o distintos colores, pero hay temas que nos pueden unir, que pueden unir al Congreso, al Ejecutivo, ¿no? Creo que es importante, a las autoridades autónomas. Porque, exacto. Claro, yo siento que somos una sociedad bastante egoísta respecto a diferentes cosas, pero no podemos ser egoístas respecto a esto que significa el futuro de nuestro país, que son los niños, ¿no? Yo me preocupo porque este tema sea expuesto el día de hoy y sea conversado ampliamente, porque siento que olvidamos muy rápido las cosas, como dice bien Dimitri, ¿no? Aflora el tema, lo discutimos y luego lo olvidamos completamente, pero lo que no debería pasar es que las políticas pues, también desaparezcan con esto, ¿no?
Esto que yo les comentaba sobre este libro, ¿no es cierto? Sobre una investigación que se hizo en el Congreso, en una comisión, la única comisión que ha investigado casos de abusos sexuales a menores en instituciones públicas. Está el caso Sodalicio, ¿no? El caso Borea, entre otros más aquí. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué no? O sea, ¿por qué es que los congresistas no hacen su trabajo? Y esta semana buscábamos alguna respuesta del gobierno y lo único que hemos obtenido es una propuesta de ley que seguramente será enviada al Congreso, todavía no lo han hecho, ¿no? Para aplicar la castración química a las personas que han abusado de menores de edad. Y esto no resuelve absolutamente nada. Lo escuchaba, doctor Tejada. Hemos discutido este tema durante la semana y por eso están ustedes el día de hoy. Que la castración química no resuelve nada porque todo lo que sucede en este tipo de situaciones está en la mente de la persona que comete este delito. Y eso es difícil de cambiar. Sin duda, yo creo que el castigo, que es lo que creo que la gente tiene en la cabeza, es patente como sentimiento, pero el problema no lo tienen en los genitales los violadores, lo tienen en su cabeza y en las causas que realmente patrocinan este abuso sexual, que por cierto es bastante importante en cifras y no la punta del iceberg de una sola víctima, en este caso de la cual estamos hablando. Yo creo que hay que ver toda la política pública no desde un punto de vista forense sobre la leche derramada, sino bajo una visión preventiva, ¿no? O sea, casi siempre somos reactivos ante las consecuencias. Hablamos de la tos, hablamos de la fiebre, pero no de la causa de la enfermedad. Y yo creo que acá de lo que se trata es qué hacemos seriamente, no a lo mejor para abolir completamente el abuso, porque podría ser una idealización no lograble, pero para mitigar mucho sus efectos, para disminuirlos. Y las causas y consecuencias están realmente a la vista de todos y hay que tomar acciones. O sea, siento que hablar, por ejemplo, de la pornografía infantil, redes que de pronto todos conocemos, redes que se dan en consumo para una población de gente que, por cierto, esto es como el delito, primero son faltosos y luego son delincuentes. Acá primero somos consumidores y luego vamos a ser luego adictos y probablemente tengamos hasta estrategias para hacer el mal. Entonces, creo que hay que ver las raíces del hacinamiento. En muchos casos hay grandes problemas educativos que de pronto traen, porque se naturaliza, como lo dijo el otro día Dimitri, el 69%, 70% de los abusadores son familiares cercanos y el delito no se denuncia. Y este problema luego se recicla, porque muchos violentados durante la infancia luego son violentos cuando son adultos. Se habla de que muchos violados pueden ser violadores en el futuro y eso es una historia tampoco no contada. Entonces yo creo que de lo que se trata acá es de ir al lado educativo, formativo, ingresar realmente a la escuela, al barrio donde vive la gente, donde pasan las cosas realmente y no simplemente a la doctrina, porque la castración química se puede hacer. Existen una serie de medicamentos que de pronto pueden abolir el deseo sexual a través de la manipulación de esta hormona que se llama testosterona, pero eso es de efecto reversible, que es lo que la gente no conoce. Inclusive estuve leyendo también ahí la propuesta que ha sido enviada supuestamente al legislativo, en la que habla de que esto será voluntario después de rendir la pena en la cárcel. Entonces digo, ¿qué persona se va a colocar una inyección o va a tomar una pastilla para tener efectos adversos? Porque realmente ahí la castración química no solamente te baja la testosterona, sino te baja la energía, la masa muscular, aumenta tu grasa visceral. O sea, hay una serie de efectos que la hormona es esencial en la vida del hombre. Entonces, yo no entiendo que una persona voluntariamente luego se la va a colocar para no sufrir efectos que él no distingue como nocivos. En principio, el artículo 173 del Código Penal peruano dice que aquel que abusa sexualmente a un menor de 14 años, cualquier persona que abuse sexualmente de un menor de 14 años, va preso como cadena perpetua. Esa es la pena. Cadena perpetua en el Perú, ¿no? Es 35 años y a partir de 35 años el interno puede pedir la revisión de su caso. Pero si ya está 35 años o más, o se puede morir en la prisión, vamos a estar hablando de castración química. Ahora, creo que hay una confusión y es entendible por el término. Castración suena a sacar, a quitar, porque es lo lógico. Castrar es quitar, es extirpar. Entonces, castración química, la gente puede pensar que a partir de un químico se le va a sacar quizás los testículos a una persona, al que haya agredido el pene, pero no es así. Es solamente un medicamento que funciona por cierta cantidad de tiempo, que como bien lo dice el doctor, pasan su reacción a este tema. Puede incluso la persona que lo utiliza generar un rechazo o en todo caso ya el cuerpo se
se habitúa a este medicamento y no funcionar. Eso, y además, yo quiero básicamente puntualizar lo que acaba de decir Dimitri, que es reversible. Mucha gente que he escuchado esa semana piensa que colocar una inyección es ya para siempre, entonces castíguelo. No. Está sujeto al colocárselo permanente porque no es reversible. Claro, y yo estaba escuchando, doctor Tejada, a propósito de esto, ya que usted es el especialista médico en esta situación, que claro, decían, bueno, se tocaban muchos puntos de este tema, ¿no? De la castración química, y decían, bueno, el presupuesto no va a dar, es reversible, no va a significar absolutamente nada para reducir este tipo de situaciones. Además, se van a aplicar a personas que ya están sentenciadas, o sea, no tendría lógica porque están encerradas. Y también se hablaba, por ejemplo, de la castración quirúrgica. El ministro actual de Salud dijo, eso no es posible, que eso solamente se le hace a los animales. Entonces, creo yo, por eso insisto en que no estamos viendo el fondo del asunto. Y creo que usted mencionó algo hace tan solo unos instantes que pasa completamente desapercibido y que nadie está demandando aquí. Es el tema de la educación, y es el tema de la educación sexual, porque por ahí es donde deberíamos partir. Absolutamente. Y por ahí es donde debería originarse la discusión, no solamente de esta mesa y de este tema que nosotros estamos abordando de inicio aquí en Hablemos Claro, sino que debería ser un tema de debate nacional, o sea, un debate puesto por el Congreso de la República, ya si el Ejecutivo no tiene mayor opción que esta propuesta de ley, o yo estoy equivocado en ese sentido. El sexo es un tema tabú en la sociedad. Todavía lo sigue siendo, a pesar de la enorme apertura social y los cambios de comportamiento que vive esta nueva generación. Sin embargo, el tema no se toca en escuela. Le digo más, y quizá con curiosidad para muchos, la propia Escuela de Medicina tiene en su currícula casi nada de educación sexual. O sea, el médico tampoco es un experto formado en sexualidad. Es que ahí también hay una gran oposición respecto a justamente este tipo de temas. ¿Se acuerdan ustedes cómo en el Congreso se oponen, por ejemplo, a los cambios, la currícula escolar, aduciendo de que hay esta filosofía de género, ¿no? A la cual atacan constantemente, ¿no? Parece increíble que en más de 100 años el sistema educativo no haya variado en absoluto, ¿no? La forma como traslada la información. Un niño el día de hoy va con más información y quizás con más desinformación a la escuela que lo que nosotros íbamos cuando teníamos esa edad. El gran problema es que el tabú es el principal aliado del abuso sexual. Es decir, si no conocemos nuestro cuerpo, si no conocemos cómo reaccionan nuestro cuerpo, si no conocemos la sexualidad en general, podemos estar siendo de alguna u otra manera cayendo parte en estas redes que captan a adolescentes, que captan a menores de edad a través de la sexualización, a través del grooming, que es el proceso por el cual una persona sexualiza a otro menor de edad a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención, y se los comenté en una discusión anterior con ustedes dos. Nosotros venimos de una generación que es la generación del papel, venimos de la generación analógica, pues, donde los accesos a información eran bastante limitados. Tú para conocer de determinadas cosas tenías que ir a la biblioteca, una revista pornográfica. Y en el caso de la sexualidad tenías que buscar, por ejemplo, la revista pornográfica que obviamente el hermano mayor, era difícil de conseguir por muchos blanco y negro. Así es. Y ahora los chicos tienen acceso a información de ese tipo sin mayor barrera o restricción. Ahora hay un desbalance, si se dan cuenta. La gente tiene acceso a la pornografía libremente y no tiene educación del otro lado. No tienes ningún filtro que te compense la información. Porque mucha gente, ante la ausencia de que de sexo no se hable en casa o en escuela, definitivamente dejamos a la niñez a expensas de naturalizar una pornografía que puede ser inclusive violenta, desnaturalizada, y que eso también va a formar parte de este proceso de un niño, ¿no? Y ojo, cuando hablamos de pornografía, para todos los padres, hablamos de una sexualidad entre dos adultos, que puede ser fingida o puede ser ahora esta amateur, que es la que más sale, más se vende en las redes sociales, que es la grabada en casa, ¿no? La casera, la pornografía casera. Pero cuando hablamos de pornografía infantil, hablamos de videos, imágenes donde se ven a menores de edad, niños e incluso bebés recién nacidos siendo agredidos sexualmente por adultos. Es decir, la peor atrocidad, los peores de los delitos. Si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de tener a un bebé en brazo y ver la fragilidad de ese bebé, claro, imagínense siendo agredido sexualmente por una persona adulta. Y no solamente hablamos de hombres, también podemos hablar de mujeres, porque como hemos hablado, el pedófilo es una persona que tiene una distorsión, una disfuncionalidad, una parafilia en su cerebro, y entonces no necesariamente utiliza el pene, puede utilizar objetos, puede utilizar partes del cuerpo. Así es. Ese tema es bastante difícil de tocar, es muy, muy complejo en realidad, pero sobre todo toca fibras muy sensibles, creo, de absolutamente todos, ¿no? Sobre todo aquellos que somos padres. Doctor Tejada, ¿qué pasa por la mente de estas personas? O sea, ¿cuál es el deterioro
mental? ¿Cuál es Hay varias aclaraciones el que hay que problema, hacer. ¿no? Fíjate, Jesús, cuando uno trata de visibilizar a este personaje que evidentemente está mal de la cabeza, tampoco estamos hablando de un tipo que aparece como un enfermo, abusador, diría que mañoso, ¿no? No, detrás de esta persona puede haber una persona totalmente natural, sobria, que tú no la puedes distinguir, cuyos usos y costumbres son muy privados y pertenecen a sus enormes carencias, porque no estamos hablando de gente normal. Yo reitero nuevamente el tema de la pornografía y la pornografía infantil en 2 capítulos distintos. Puede ser que la pornografía pueda ser usada con otros usos entre adultos y podría tener otro tipo de manejo y cuestionamiento. Pero estamos hablando acá de una población que consume pornografía infantil que no es definitivamente atractiva ni razonable para gente adulta normal y sobria, que no puede ver un estímulo en el dolor de un niño o en esta variable. Y eso, en esta población, es la que tiene que ser pesquisada. Ahí viene la posibilidad donde una policía entrenada en delitos informáticos, que ya las tienen, pueden ir pesquisando estas redes de pornografía infantil, que por ahí comienza el grupo agresor, porque tenemos que ir pesquisando y castigando también al consumo de esta pornografía, porque es un poco ir a lo preventivo. No hay, y ahí es algo que creo que es interesante, que tú seguramente, que creo que el doctor toca también ahí un tema. Es que no tenemos leyes para justamente evitar que esto esté a disposición de los chicos. O sea, no hay... No, sí hay y si las hay, ¿cuáles son, por ejemplo? ¿No? El artículo 129M es pornografía infantil, y así hay una variedad incluso del acoso sexual. Es decir, hemos avanzado normativamente. El problema es que el libro no resuelve nada. Esto tiene que pasar a una acción. La ley no resuelve nada si es que esto no se genera en políticas públicas que las accionen, no solamente el Estado, sino el Estado en general, la sociedad en general. Por ejemplo, estamos discutiendo diversos temas y deberíamos discutir, en el sector interior, por ejemplo, debería discutirse si la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, que es lo que hablaba el doctor, esa policía especializada en delitos informáticos que va a hacer el análisis forense de la información que hay detrás de estos agresores sexuales que utilizan la pornografía infantil. Esta división está constituida por menos de 130 personas a nivel nacional. Están abocados a otro tipo de delitos. Menos de 20, o sea, 17, solamente están dirigidas a pornografía infantil. Es decir, ¿con qué capacidad humana contamos? 17 personas. Discúlpame, y de ahí, pero cuando hablamos de equipos, ¿qué equipos tiene la policía para enfrentar estos delitos y cómo tienen el acceso? Porque si yo entro al acceso de la red policial, no voy a poder ingresar a la dark web, no voy a poder ingresar a páginas de pornografía infantil, que tengo que patrullar por ahí. Por ahí es donde, igual que el policía patrulla nuestra casa, tiene que patrullar la internet. Ahí permítame hacerte una precisión, porque yo entiendo que la División de Delitos de Alta Tecnología, en la mayoría de sus casos, están abocados a otros tipos de delitos, menos a estos que tienen que ver con delitos de tarjeta de crédito, agresión sexual, ¿no? Y ataques económicos más que todo, ¿no? Claro. Además tienen que ver con delitos de índole tecnológico que atacan el tema financiero, es decir, clonaciones de páginas web, phishing, farming y otros problemas, porque proviene también del apoyo de ASBAN. Tú me dices que hay la pornografía, que para enfrentar la pornografía. Tú me dices que hay normativa en este aspecto, pero ¿qué tanto, dejemos por un lado el tema de la policía, qué tanto la gente sabe que existe esta normativa? A eso voy. Es otro de los temas. A eso voy, porque fíjate, la información. Cuando hablamos, por ejemplo, de que un niño puede acceder libremente a cualquier tipo de información, primero en casa, ¿no es cierto? Los padres saben perfectamente que tienes que colocar filtros para que esa información no llegue a ellos. Uno, ¿qué tanto se hace en el colegio? ¿Qué tanto se hace, por ejemplo, en las cabinas a las que los chicos acceden con normalidad? Nosotros, como institución, siempre hemos sido muy críticos de estas empresas que venden filtros, porque para nosotros es una mentira. Desgraciadamente, o sea, pues la gente, los padres pueden pensar otra cosa, pero para nosotros es una sacadera de dinero que lo único que hace es, por ejemplo, un filtro filtraría nuestra página web, porque como nosotros nos llamamos Red Peruana contra la Pornografía Infantil, estaríamos bloqueados. Sin embargo, la pornografía infantil no viaja por la internet diciendo soy pornografía infantil, hola, descárgame, sino viaja a partir de otras redes. Estamos hablando de redes del intranet que no necesariamente, por ejemplo, una de las grandes redes que se pudo desarticular fue la red La Familia o Jesucristo y sus 12 apóstoles. ¿Qué filtro podría filtrar una red que se llame La Familia, donde se difundía, comercializaba, intercambiaba material de abuso sexual infantil
infantil, audios, videos, imágenes de menores de edad siendo agredidos sexualmente. Entonces el filtro no tiene la capacidad, no puede razonar. Y además un niño que entra a un WhatsApp o un Tinder o a lo que sea de estas aplicaciones, no existe ningún filtro que le pueda impedir ponerse en contacto con un agresor sexual. El filtro no le va a decir, ojo, este que se está conectando y que dice ser Justin Bieber, no es Justin Bieber y es un agresor sexual. No te va a dar esa posibilidad. Bueno, estamos conversando con el doctor Alberto Tejada y con Dimitri Sermach sobre este tema que a todos nos debe interesar, que es una afectación directa, ¿no es cierto?, a nuestros niños y adolescentes, la violación sexual, la agresión sexual, que es un tema que está ahí presente, que es bastante crítico en este momento y que nadie está advirtiendo. Entonces, creo yo que lo responsable como medio de comunicación es seguir con este debate y por eso nos estamos tomando todos estos minutos. Sé que el doctor Tejada se tiene que ir. Doctor, le voy a pedir un ratito a la pausa, 5 minutos para que sentemos algunas cosas muy puntuales y ya nos quedamos con Dimitri para poder seguir tocando este tema. Esto es Hablemos Claro, soy Jesús Verde, vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Soy Claudio Sola, presidente del proyecto inmobiliario Nueva Lima. He querido yo mismo comunicarles que el jueves 17 de marzo de este año 2022 ha sido aprobado, firmado y publicado en el Diario El Peruano un certificado fundamental para que su sueño, mi sueño y el sueño de muchos más se hagan realidad. Me refiero al cambio de uso de suelos. Así que nos vemos en la Nueva Lima, en el kilómetro 120 de la Panamericana Sur, para que usted vea lo que será el cambio de vida para miles de peruanos. Los esperamos. Todos los sábados recorramos juntos nuestro bello Perú. Tendremos gastronomía, cultura, tradiciones, datos de interés y mucho, mucho más. Ya lo sabes, recorramos juntos nuestro bello Perú. Todos los sábados a las 7 de la noche por Exitosa Televisión. Universal LED sigue creciendo. Ahora contamos con más de 700 señalizadores ubicados en las esquinas más transitadas de Miraflores, ideales para potenciar tu marca y generar recordación. Además, kioscos publicitarios dentro de las avenidas más emblemáticas del distrito. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. La más grande reina tropical. Caribeña. Caribeña, así suena. ¡Viva! 94.9. La Caribeña sí suena. Caribeña. No compres robado. Que el fantasma del crimen no te persiga. No seas un eslabón más del delito. No compres robado.
ser un alcalde por su distrito en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué tanto manejan la información y qué tanto, por ejemplo, les serviría a ustedes tener esto que comentamos hace un ratito fuera de micros, ¿no? Que es el registro de agresores, para poder tener un plan, para poder tener campañas de prevención, para poder tener identificación de personas que son de difícil tratamiento, ¿no? Para un entorno social. Porque creo yo, y discúlpeme, que un violador no cambia. Claro que es difícil de tratar, es una persona que no se puede resocializar, ¿o me equivoco? Exactamente. Acá hay un tema donde tenemos que proteger a la población, a veces de un agente, que en este caso se convierte en una amenaza, y donde yo creo que el gobierno y todas sus políticas pierden una enorme oportunidad de no tener esos brazos que tiene un gobierno local, ¿no? Porque a veces el gobierno no tiene calle, y no tiene calle porque no sabemos dónde está la gente, y nosotros los alcaldes estamos donde vive la gente, donde pasan las cosas, donde está el hogar y donde están los problemas. Entonces, yo siento de que la rectoría, nadie está cuestionándola, pero simplemente es letra muerta si de pronto yo animo voluntades y no aterrizo en algo. Entonces, yo creo que nuestra labor es primero comprometerse con un grave problema social que es transversal a toda la sociedad, porque no distingue entre ricos y pobres, ¿ah? Por supuesto, eso no es solamente un tema de pobreza. Eso también hay que dejarlo en claro, que este no es un tema de Chiclayo y punto. No, esto puede estar en el lugar más exclusivo del Perú e igual encontrarse con esta misma deformación y con esta misma amenaza. Entonces, identificar, tratar de ver dónde está el posible agresor, mitigar los efectos de este personaje que, como lo dijo el doctor Dimitri, o sea, el tema del grooming, por ejemplo, que es este término en inglés que de pronto claro, trata de llegar de manera amistosa. Nadie llega al menor siendo alguien violento o malo, más bien conductas que hay que alertar a los padres de familia. ¿Quién está cerca de los padres de familia? El hogar, el gobierno local. Entonces, siento que nosotros tenemos que trabajar de la mano con la escuela cercana, con el barrio, con la casa, tener un registro que realmente pueda proteger a la colectividad, como sucede en los países del primer mundo también, porque usted puede tener una persona con rasgos psicopáticos y agresivos y difíciles y no puede trabajar pues en una escuela, no podría trabajar en un centro donde tenga al público objetivo como una amenaza. No podemos ser sorprendidos simplemente por un nuevo accidente cuando en realidad no hemos hecho nada por prevenir. De verdad, desde el tema de seguridad ciudadana, donde simplemente estamos abocados a la denuncia que nadie quiere hacer, porque nadie tiene o abandonamos el rol preventivo, tenemos un rol forense permanentemente, entonces por eso es que no confiamos en las instituciones. Tenemos que trabajar de manera seria, organizándonos, poniendo cada uno su parte, ejecutando presupuestos donde realmente tienen efectividad y tienen resultados, porque acá no hay cifras de nada, y eso es una cosa alarmante, ni siquiera la información es veraz. La pandemia ha desnudado al Estado en su capacidad ejecutiva tal cual. La canasta no le llegó nunca al desfavorecido y el bono le llegó a cualquier persona porque la data está equivocada y hay que corregirla. Y la única forma de corregirla es desde el territorio, porque cada uno sabe dónde vive la gente y dónde están las amenazas más importantes de su colectividad. Yo tengo acá cifras que las manejábamos ya desde hace bastante tiempo, ¿no? No puede ser posible que en casos de abusos de menores de edad, ¿no? Violación sexual de menores de 0 a 17 años tengamos estas cifras. En el 2018, 4.104 casos. En el 2019, 5.140. O sea, en lugar de bajar, seguimos subiendo. En el 2020, 4.238 casos. En el 2021 superamos toda cifra y todo récord respecto a abusos de menores de edad. Ya 6.929 casos. Lo que ha pasado en Chiclayo es lamentablemente es una cifra más a la estadística. Y eso es de lo que se reporta, ¿no? Porque ¿cuántos no se reportan? Claro. Y solo nosotros entramos en pandemia. Discúlpame, pero en lo que va de este año, que es el 2022, que recién tenemos 3 meses cumplidos, o sea, el primer trimestre del año tenemos 1.078 casos. O sea, ¿quién para esta situación? Mira, en pandemia nosotros ingresamos en marzo del 2019. Pasado 30 días de la pandemia, ingresaron 38 internos por abuso sexual a menores de edad. Es decir, la cifra más grande que hubo en la historia de los establecimientos penitenciarios por ingreso de algún delito, lo tenemos nosotros. La violación sexual es el segundo delito por el cual termina una persona interna. De menores. ¿No? De menores. Sexuales de menores de edad. Primero está el robo agravado, después está el abuso sexual de menores de edad. De menores, la cifra es 10.104 casos hasta este momento. Exacto. Hay 3.005 procesados, es decir, que están esperando sentencia todavía.
y 7.099 sentenciados. O sea, es bastante amplia la cifra. O sea, tienes hacinamiento por justamente este tipo de casos. Estamos hablando del abuso sexual, no estamos hablando ahí tocamientos indebidos, actos contra el pudor, pornografía infantil y otros temas más. Y si lo sumamos eso al abuso sexual, en general llegamos a casi el 20% de los internos en los establecimientos. 2.622, que son 907 procesados y 175 sentenciados. ¿No? Solo la semana pasada, a propósito de lo que ha pasado en Chiclayo, en 2 días se dictaron 21 sentencias de cadena perpetua. Claro, pues tuvieron que poner la fila a los jueces porque, claro, pero tenemos, el caso se hizo tan mediático y actuamos de manera reactiva, ¿no? Pero tenemos que educar. Yo reitero, el tema de la pornografía infantil, disculpe que me quede con el tema porque no se penaliza el consumo. Deberíamos hacer una analogía con lo que se hace con el tema de los que roban autopartes y compramos a gente que roba y sabemos que el tema, si bien no está tipificado para el consumidor claramente, hay que ver que yo debería presumir que esa persona estoy consumiendo un acto indebido. Identificar. Educar. Si tú tienes una enorme información a través de pornografía que alienta un tipo de conducta en un tipo anormal y a su vez no está identificado, todo está preparado para que de pronto, sin educación sexual en casa, sin educación sexual en la escuela, sin educación, siendo un tabú, entonces todo termina siendo un momento y una oportunidad y quizá una tragedia. Doctor, lamentablemente usted se tiene que ir, pero sí me gustaría que veamos ese aspecto. Ya que usted tiene estas posibilidades, ¿no es cierto?, de comunicar correctamente. Usted es autoridad, pero también es médico, y creo que los médicos suman mucho en este contexto, ¿no? No es un tema menor este tema de la violación de menores de edad, creo que es un tema de preocupación nacional. Así es. Y ahí estamos olvidando ese punto, ¿no? Lamentablemente nuestras autoridades reaccionan de una manera que a veces no se entiende y que esto debería ser parte de una lucha, ¿no? Así como se lucha contra el consumo de drogas, que por cierto hace mucho tiempo que no escucho ningún tipo de campaña respecto al consumo de drogas, de los últimos gobiernos absolutamente nada. Nos hemos abocado al tema de la lucha contra la pandemia, pero vamos, vea, esto ya lo estamos empezando a superar, volvamos nuevamente a incidir en estos aspectos, ¿no? Y que este tema de la lucha contra la pedofilia, ¿no? Y la violación sea también parte, obviamente, de la estrategia. Yo sí quisiera que hablemos y que usted, en estos últimos minutos que nos va a acompañar, porque Dimitri se va a quedar todavía, nos ayude a ver o a compartir este tipo de información con nuestros hijos, ¿no? Para dejar por un momento el tema del tabú, ¿no es cierto? Porque hablar de sexo, de sexualidad con los chicos en casa, ¿no? Es bastante difícil para muchos, romper esa barrera de comunicación, ¿no? O sea, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, los principales ejes de acción para los padres de familia, para que esto se sepa o se conozca? Yo vivo aterrado, tengo una hija de 3 años y medio, la cuido y es ¿no? Porque me toca hacerlo. ¿No? Y cuando veo estos casos, obviamente me tocan mucho más, ¿no? O sea, me vuelvo mucho más sensible en esta situación y creo que la mayoría también, no solamente cuando lo ve y cuando lo escucha, sino que me pongo a pensar, y ahora, ¿cómo trato el tema con mi hija? Y te lo digo, ¿no? Y te lo hago más complejo todavía, Jesús. Nosotros los que estamos aquí pertenecemos a otra generación. O sea, los millennials, los centennials, tienen ya una visión distinta en este mundo global en el que nacieron ya tecnológicos de naturaleza. Ellos son mucho más expertos en el manejo de todo lo que significan redes sociales, nacieron en este mundo digital, el ordenador prácticamente está vinculado a su cerebro, abstraen muy poco, tienen una perspectiva distinta y necesitamos conectarnos con ellos. Yo creo que el desarrollo de la mujer de los últimos años ha sido impresionante, hoy tenemos un protagonismo sin dudas estelar de parte de la mujer y con ello también han cambiado conductas sexuales. Hoy día lo que es bueno hace 10 o 15 años no lo era. Sin embargo, una serie de situaciones tienen que ser abordadas como estas, con mucha información desde el hogar, desde un gobierno local, con un patrocinio, con una inversión de educación y campañas que no deben ser solamente cuando ha sucedido una tragedia como esta, sino de carácter, como lo dijo Dimitri, una política pública. Por eso le decía, me va a gustar tener aquí en esta reunión a lo mejor alguna decisión que podamos trasladar a un gobierno local, en donde quizás no resolvemos el problema del país, pero esta historia de la estrella de mar que probablemente sea importante para esa estrella, pero no a todas las que están varadas en el mar. Yo creo que igualmente en este caso tenemos que comenzar con un proyecto serio que por lo menos comience a acreditar dónde están las amenazas en la implementación de un proyecto, dónde generar las inversiones y no en lo reactivo. Porque el problema de la castración química se va a trasladar en realidad un problema más a la Contraloría porque no será aplicado y porque nuevamente entraremos a la denuncia y la denuncia no es parte del desarrollo ni de ir mejorando como sociedad, ¿no?
Doctor, muchas gracias. Gracias por estar aquí este sábado aquí en Hablemos Claro y por tratar este tema y seguramente lo invitaremos más adelante. Esperemos que estos casos en realidad sirvan para tocar las fibras de la colectividad, que creo que ahí es donde debemos ahondar, que el tema no pase a un segundo plano, que siga siendo un tema de debate, ¿no? Y que cuando sucedan estos casos tengamos ya una normativa mucho más específica, ¿no? Muchas gracias, doctor. Más bien, doctor, me pongo a disposición también de ustedes en el municipio para tratar este tema y, como usted bien lo dice, la Estrella de Mar, hacer algo, quizás un proyecto piloto que puedan hacer en un pequeño distrito y si funciona, otros distritos lo puedan tomar. Yo creo que ahí hay que comenzar a sentar las bases donde los gobiernos locales que tengan la posibilidad, predisposición y ganas de trabajar por un tema social tan trascendente para los niños, yo creo que vamos a comenzar a generar una experiencia que puede ser replicable y adaptable, porque el Perú es diverso, es pluricultural y realmente hay que tener estrategias muy particulares. Exitosa. Hay que hacer, así como digo, así como hablamos de estrategia urbana para poder seguir haciendo obra pública, igual acá hay que tener una estrategia para la política pública. Y ahí sabremos qué leyes faltan, ahí sabremos qué es lo que está faltando para poder concretar con éxito. Pero es que esto no tendría que ser un tema solamente de discusión en una mesa de un medio de comunicación, tiene que ser un tema de debate nacional, o sea, tienen que haber congresistas que se compren el pleito, ¿no? Es que la gente que vota, la gente que comenta, es gente que solamente quiere coludirse con un colectivo social sin tener ningún conocimiento. Sí, pues puede ser lo lamentable. Doctor, muchas gracias. Dimitri, permíteme por favor que estamos ya en comunicación con el doctor Jorge Valencia Carominas, que es abogado y además integró la comisión especial revisora que elaboró el actual Código de los Niños y Adolescentes del Perú. Doctor, discúlpeme que lo haya hecho esperar, pero creo que era importante también escuchar a lo que decía el doctor Alberto Tejada y acá Dimitri que nos acompaña. Dimitri, por cierto, doctor, es el presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil. Y este tema, como lo hemos venido señalando, pues ese es un tema que nosotros no vamos a dejar de tocar y que vamos a tratar de que que la mayoría de actores comprometidos en el tema puedan tener la posibilidad de discutirlo. ¿Cómo se encuentra, doctor, y cuál es su punto de vista respecto a esto que ha sucedido en las últimas semanas? Hola, buenos días, un saludo pues al doctor Alberto Tejada y a Dimitri, que conozco hace varios años, ¿no? Yo creo que acá el fenómeno siempre cruza por el tema de lo que podemos llamar una cultura del populismo penal, Es decir, siempre estamos pensando en sancionar. Mira, Zaffaroni es un jurista que hace 30 años argentino, dijo que en América Latina en los últimos 50 años hemos elevado las sanciones y la criminalidad ha crecido aún más. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos solamente levantando, como dijo Dimitri, como ha señalado el doctor Tejada, estamos levantando el tema cuando ocurre una desgracia y ahí nos vamos a olvidar del tema. Entonces, no es que no tengamos nada en el Perú, sí tenemos, pero no lo estamos implementando. Por ejemplo, tenemos una red nacional de comités municipales por los derechos de los niños que funcionan a nivel de los gobiernos locales. Los comités municipales, las comudenas, deben priorizar temas de trabajo sobre víctimas de violencia sexual. Tenemos las redes contra la violencia familiar que ha establecido el Ministerio de la Mujer como política de Estado, que es la Ley 30364. Están las redes. ¿Qué están haciendo sobre los temas de violencia sexual? Algo muy importante que ustedes comentaron fue el tema de la educación. ¿Qué pasa? Tenemos el 92% de instituciones públicas a nivel nacional cuentan con municipios escolares. Los municipios escolares ponen en agenda el tema de violencia sexual en agravio de niños y adolescentes. No, porque no lo quieren tocar. La mejor estrategia de defensa es evidentemente que los niños conozcan que tienen derechos, que los niños pueden denunciar. Mira, Jesús, hay dos lugares que resultan sumamente peligrosos para los niños y eso lo trabajamos en la Defensoría del Pueblo cuando era defensor de la infancia en esa institución. Una, la casa y en segundo lugar, el colegio, ¿no? Entonces, tú encuentras que son dos sitios vulnerables. Por ejemplo, ¿no? Hay mujeres de clase media que salen a trabajar, etcétera, y no tienen dónde poner a sus hijas pequeñitas de 5 o 6 años. No tenemos un sistema de cunas, por ejemplo, que pueda universalizarse y podamos establecer mecanismos para que no se quede pues la niñita con el primito, con el tío, con el no sé qué, con un sujeto vinculado a la familia y que puede poner en riesgo a ese niño o a esa niña, ¿no? Entonces, tenemos que generar una, digamos, cultura de la denuncia sobre este tema, ¿no? Exitosa. Tú has leído cifras, sí, pues,
Esas cifras son ciertas, pero ¿cuántos casos no se denuncian? ¿Y cuántos casos quedan en el anonimato? ¿No? ¿Y por qué no se denuncian? Porque la mujer teme que si el marido violó a su propia hija, ella se quede sin comida. Entonces la gente generalmente calla. Entonces, ¿dónde están los programas que ustedes han venido conversando, que ustedes han venido señalando hoy, que puedan generar un apoyo a la víctima? Entonces, acá es clave, y desde la Municipalidad de San Borja se está ya implementando un programa que el alcalde va a presidir, que nuestro alcalde va a presidir, ¿no? Que está referido a una red de lucha contra la violencia familiar, en este caso, la violencia sexual, que va a ser, obviamente, ¿no?, un programa piloto que va a ser una propuesta, ¿no?, de incidencia, digamos, a nivel nacional, y esperamos que otros municipios a nivel nacional se plieguen a esta lucha por, digamos, una protección efectiva de los derechos de los niños. O sea, terminamos con el tema de la pena de muerte, terminamos con el tema de la cadena perpetua, terminamos con el tema de la casación, que, ok, eso es importante. Nadie dice que hay que sancionar. Pero en el caso de la niña de Chiclayo, yo quisiera añadir algo, me preocupa muchísimo porque la jueza, por ejemplo, ha establecido una medida de internamiento preventivo por 9 meses. O sea, ¿qué tanto tiene que investigar? Si en este caso, y hay que hacerle un seguimiento a eso, hay que pedir a la doctora Elba Barra que diga por qué le ha dado 9 meses de internamiento preventivo, si es el caso infragante, y ese tipo debería ser sancionado en un mes, ese es un que le aplica la máxima pena que está establecida en el Código Penal. Otro tema que hay que ver es justamente esto. Estos procesos, o sea, yo no iría tanto por la sanción, ¿no?, pero sí creo que habría que, en estos procesos, bueno, establecer pues un proceso sumarísimo y sancionar efectivamente al violador, ¿no? Exitosa. Yo creo que aquí nos están faltando muchas cosas en realidad, ¿no? O sea, que creo que estamos carentes de herramientas para tratar el tema, ¿no?, desde la raíz. El tema de la flagrancia es un argumento interesante en el caso de la niña de Chiclayo, así como hay varios, ¿no es cierto?, que deberían ser sancionados de inmediato con la máxima pena, que es la cadena perpetua, si es que las pruebas así lo determinan. La peor manera de revictimizar a una persona que ha sido agredida es simplemente no alcanzar justicia año tras año. Estas personas terminan con un proceso judicial de 2 a 4 o hasta 6 años para que este agresor sexual, en el que ya se tienen todas las pruebas, termine preso. Ahora, eso es ilógico. Claro, escúchame. Y el otro tema, por ejemplo, es buscar también algo que yo creo que se ha discutido pero que no se ha determinado, que es, por ejemplo, que los casos de violación de menores o en general no prescriban. Que ahí quedó el debate. A ver, si mal no recuerdo, y ustedes dos que han tocado el tema y lo analizan constantemente, señor Valencia, yo tengo este libro que lo estoy volviendo a leer, que es el de Teresina Muñoz Nájar, que es ¿A quién le importa?, ¿no? Y en la carátula está obviamente un osito completamente destrozado, porque a la larga de lo que habla este libro es que las víctimas no olvidan. Las víctimas de violencia sexual viven justamente con este tema y llegado a un momento explotan, ¿no es cierto? Y no llegan a crecer como crece un niño normal, ¿no? Algunos además terminan siendo también victimarios, es decir, terminan violentando a otros niños, ¿no? A lo que voy aquí es que en este libro lo que uno saca es el poco interés de los políticos para tratar el tema. Dice Teresina Muñoz Nájar, y esto se lo quiero compartir a nuestros oyentes y televidentes. Dice, nunca he visto una comisión más pequeña. Es la comisión que integró Alberto de Belaúnde respecto al caso Sodalicio, Borea y otros más. Dice, nunca he visto una comisión más pequeña, nos dijo una vez nuestra asesora, la abogada Milagros Campos, quien tiene años en el Congreso. Es verdad, la conformaron 6 parlamentarios, incluyendo a su presidente Alberto de Belaúnde, y ningún congresista se peleó nunca por pertenecer a ella, como se suele ocurrir con otras comisiones. Es más, entraban y salían congresistas y poco o nada se hacía para avanzar. Se tomaron casi 1 año y medio para poder elaborar un informe de más de 1.500 páginas que a la larga nadie más leyó. O sea, está el documento ahí, la investigación también, pero no se tomaron decisiones. Y dentro de esta comisión que se organizó en ese momento para atender estos casos, se habló justamente de este tema, de la prescripción de los delitos de violación de menores de edad, para que no queden impunes, porque claro, se estaba tratando de buscar una solución al caso Sodalicio, ¿no? Claro. Que tenía a Pierre Figari, o tiene a Pierre Figari comprometido en este caso, ¿no? Y entonces, claro, o sea, que este documento, que forma parte de un libro, desnuda una realidad, y es que, repito, o sea, a nuestras autoridades no les interesa el tema, ¿no? O
Entonces, ¿cómo poder cambiar esta situación si quienes tienen que decidir ¿no es cierto?, por crear leyes y por hacernos la vida mucho más fácil o sencilla, pues prácticamente no lo están haciendo, ¿no? Hay un desconocimiento y una falta de interés por parte de todo el Estado. Uno de los temas que hablamos, la prescripción, por ejemplo, en países como Costa Rica, Puerto Rico, no prescriben ninguno de los delitos sexuales contra menores de edad. Otra de las posibilidades que se planteó es que el comienzo de contabilización de la prescripción sea a partir de que la víctima adquiera la mayoría de edad. Es decir, si la niña ha sido abusada a los 5 años, el comienzo de la prescripción puede ser contabilizado a partir de que esa niña adquiere los 18 años de edad, para darle la oportunidad a esa menor que fue agredida a que pueda denunciar. Porque hay 3 momentos en los que la víctima de agresión sexual denuncia. En el momento, que es muy difícil porque normalmente lo suele hacer algún adulto que acompaña a esa menor de edad, cuando adquiere la mayoría de edad, porque se revela y denuncia, o cuando pasan muchos años más, cuando esta persona, la víctima, ya tiene familia, toma conciencia de lo ocurrido y recién quiere denunciar, pero ya no puede porque ya prescribió absolutamente todo. Eso es lo que sucede muchas veces. Por eso la gente dice, ¿y por qué no lo dijo en su momento? ¿Por qué ahora, después de 20 años, sale a acusar a aquel párroco, a aquel cura que lo agredió? Porque antes no pudo hacerlo, ni psicológicamente ni legalmente. No tenía esa capacidad, no tenía la madurez mental que se necesitaba. Señor Valencia, reflexiones finales respecto a este tema, ¿no? ¿Qué debemos hacer? O sea, deberíamos encontrar aquí conclusiones a la larga o recomendaciones. Tal vez no para las autoridades que posiblemente no nos estén escuchando, pero sí para la gente que ha encendido la radio, ha prendido la televisión y lee los diarios y la web de Exitosa. O sea, ¿qué le podremos decir a esos padres que están en todo el país escuchándonos a esta hora de la mañana? Mira, primero que el Perú tiene compromisos internacionales. El Perú debe cumplir. Yo no me quedaría duda que el Perú sea denunciado ante el Comité sobre los Derechos de los Niños o ante la Comisión Interamericana por no cumplir con las obligaciones que nos hemos nosotros comprometido respecto a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y con las obligaciones que nos hemos comprometido el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos y los Derechos de los Niños. Entonces hay una clara responsabilidad del Estado peruano. O sea, esto no es que, bueno, sí, me da mucha pena, o la comisión está en el Congreso y después no pasa nada. No, acá hay un tema que esto yo creo que va a reventar porque no hay una actitud de las autoridades políticas responsables respecto a la aplicación del principio del interés superior del niño y garantizar el derecho a la identidad. Porque una violación sexual contra un niño es la peor forma de violencia que puede existir contra un niño, contra una niña y contra un adolescente. Entonces acá hay un tema de una gran responsabilidad del Estado. Esto ya veremos si que lleva el Comité sobre los Derechos de los Niños por la inercia que tienen nuestras autoridades políticas frente a no hacer absolutamente nada con estos casos execrables y que siempre vamos a discutir y pasarán 10 años, Jesús, y nos volveremos a encontrar en un programa. Seguramente. En esta radio o en otro lugar, y volveremos con Dimitri, con el doctor Tejada, con los expertos que siempre andamos por ahí, ¿no? Conversando el tema y veremos que no pasó nada. ¿Y te acuerdas del caso de esa niña de Chiclayo hace 10 años? Ok, y no pasó absolutamente nada. Sí, bueno, segundo, eso es lo lamentable, ¿no? ¿Qué puede hacer la gente? Yo sigo con el lema en la campaña de la Defensoría del Pueblo, que hicimos hace 10 años. Si lo descubres, denúncialo si lo descubres. Y ahí es clave trabajar a nivel local del acompañamiento a la gente que quiere denunciar. Porque el sistema, yo te lo digo porque soy abogado y soy abogado en ejercicio, el sistema es complicadísimo, pues. El sistema es dificilísimo, ¿no? Entonces esta pobre mujer que vio que su hija fue violentada sexualmente por el tío, ¿no? No se anima pues a denunciar. ¿Por qué? Porque no tiene el acompañamiento, no tiene las posibilidades de que, digamos, haya una institución real que la pueda acompañar en el proceso. Que sobre todo es no solamente la parte del acompañamiento legal para la denuncia al sujeto, al violador, sino también es el acompañamiento a la víctima, que es lo más importante, ¿no? Usted, Dimitri, habla sobre el tema de la revictimización. Eso es lo peor que puede haber. Hay un informe, te lo recomiendo, de la Defensoría del Pueblo que hicimos sobre todos estos casos de revictimización contra los menores de edad. Es decir, el sistema termina revictimizando, termina siendo perverso por la misma víctima. Entonces, tenemos que acompañar.
Ya tenemos la Cámara de GES, que eso apoya. Pero a mí sí me parece una acción clave desde los gobiernos locales de acompañamiento a las víctimas de violencia sexual. Las DEMUNAS, tenemos 1.800 DEMUNAS a nivel nacional. Es el sistema más grande de protección y promoción de los derechos de los niños. Y ahí todos los alcaldes deben sumarse en esta lucha contra la violencia efectiva. Desde lo local tenemos mapeados temas, lo dijo el doctor Tejada. En San Borja tenemos mapeado todos los temas de salud. Vamos a entrar a temas de mapear los temas de violencia sexual, pero tiene que haber pues el acompañamiento efectivo del psicólogo que atienda a la niña, del abogado que colabore en el proceso de denuncia ante el Poder Judicial y de un Poder Judicial que efectivamente funcione y que en estos casos pues atienda y no sucede como la jueza de Chiclayo que le ha dado 9 meses de internamiento preventivo y no sé si va a sancionar en 2 años y ya pues el sujeto va a salir libre por el tema del exceso de escarcelamiento. Bueno, esperamos que no. Creo que hay sí, señor Valencia. Y yo los felicito a ustedes por esta lucha que han asumido, esta lucha frontal contra la violencia sexual contra los niños, niñas, adolescentes del país. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo al doctor Jorge Valencia, abogado, además que integró la comisión especial revisora que elaboró el actual Código de los Niños y Adolescentes en el Perú. Vamos a hacer una pausa, todavía estamos con Dimitri, hacemos conclusiones finales luego de volver. Esto es Hablemos Claro de hoy, sábado. Soy Jesús Verde y volvemos de inmediato. Vamos a renovar información. En este mes de reflexión, Residencial Los Ángeles te bendice con esta super promoción. Sé propietario de un terrenazo en preventa de 160 metros cuadrados a tan solo 42,399 soles. Único pago. Con tan solo 42,399 soles, ya eres dueño de este terrenazo a un preciazo. Estamos ubicados en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard de Asia, en el distrito de Cerro Azul. Llámanos ahora al 923-711-883. 923-711-883. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase en nuestra página de Facebook, Residencial Los Ángeles Oficial. Te invitamos a conocer a los hombres y mujeres que le han dado ritmo e identidad a nuestro país con su música y letras. Autores y compositores de todos los estilos musicales, compartiendo su historia y proyectos aquí en Maestros de la Música. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Exitosa TV. Espacio producido por Abdaik. En Exitosa Perú, salva una olla. Te identificamos y llegamos con ayuda. Entonces estamos muy agradecidas nosotros con Radio Exitosa por estas donaciones que nos dan y que Dios las bendiga, que Dios bendiga a aquellas personas que colaboran. Porque nuestra campaña nacional a favor de las ollas comunes son de atención directa con el apoyo de empresas y ciudadanos que se identifican con los que más lo necesitan. Muchas gracias Radio Exitosa por estar presente acá en mi sector, ¿no? Educación Familiar Las Torres. Esperemos que haya más apoyo, por favor. Para salvar una olla, solo tienes que seguir la programación de la radio, identificar una olla común y comunicarte al teléfono 98-002-5540. Salva una olla en Exitosa Perú. Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa Perú. La temperatura en Lima 18 grados, Tumbes 23, Pasco 23 grados, 9 de la mañana con 4 minutos.
El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que el gobierno priorizará el gas de camisea, la implementación del Hospital de Lorena en el distrito de Santiago y avanzar con la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Hoy sábado 23 y mañana domingo 24 de abril continuará la jornada de inmunización contra la COVID-19 en Lima Metropolitana y el Callao, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así lo confirmó el Ministerio de Salud. En entrevista para Exitosa, el presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, Dimitri Senmache, recordó que el abuso sexual a los menores de edad es el segundo delito que más se comete en el Perú. Mira, en pandemia nosotros ingresamos en marzo del 2019. Pasado 30 días de la pandemia, ingresaron 38 internos por abuso sexual a menores de edad. Es decir, la cifra más grande que hubo en la historia de los establecimientos penitenciarios por ingreso de algún delito, lo tenemos nosotros. La violación sexual es el segundo delito por el cual termina una persona interna. De menores. ¿No? De menores. Sexuales de menores de edad. Primero está el robo agravado, después está el abuso sexual de menores de edad. Por su parte, el médico urólogo y exministro de Salud, Alberto Tejada, consideró que el consumo de pornografía infantil debería ser un delito tipificado en la ley. Yo reitero, el tema de la pornografía infantil, disculpe que me quede con el tema porque no se penaliza el consumo. Deberíamos hacer una analogía con lo que se hace con el tema de los que roban autopartes y compramos a gente que roba. Y sabemos que el tema, si bien no está tipificado para el consumidor claramente, hay que ver que yo debería presumir que esa persona estoy consumiendo un acto indebido. Identificar, educar. Esta y otras informaciones las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, en mayo cobran 600.000 fonavistas. Vocero afirma que integrarán la primera lista que comprende a los mayores de 70 años. 9 de la mañana con 6 minutos. Continuamos en Hablemos Claro. Exitosa Perú en Lima. Bien, 9 de la mañana con 7 minutos. Esto es Exitosa en Lima, 95.5 de la FM. Esto es en la radio. En cable estamos en Movistar y además estamos en todos los cables a nivel nacional, en señal abierta, señal digital. Estamos en la web, estamos en las redes sociales, estamos absolutamente en todos lados para que usted esté correctamente informado. Recuerde que los temas que se tratan aquí en Exitosa son básicamente los temas que demandan ser discutidos por la ciudadanía, por el país. Aquí es donde generamos tendencia y obviamente buscamos una reacción de nuestras autoridades, como que estamos tocando desde la primera hora, que tiene que ver con el abuso, violación a menores de edad, que es un tema que no escapa de nuestra agenda. Durante toda la semana nos abocamos a tratar temas políticos y a veces olvidamos que estos temas son sustanciales, medulares para avanzar como país. Y entonces, claro, hemos de alguna manera tomado Hablemos Claro durante los sábados para hacer un resumen y la visibilización de estos temas que son fundamentales. Sobre todo ahora que estamos experimentando nuevamente casos serios de violación de menores de edad que aún no terminan. Estábamos más temprano con el doctor Alberto Tejada, todavía seguimos con Dimitri Senmache, que repito yo, es especialista, es presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil y seguramente ese es un tema que a usted como padre le ha tocado vivir en su casa, que no sabe exactamente cómo tocar el tema con sus hijos, cómo limitárselo, ¿no es cierto? O cómo conversar sobre estos temas, ¿no? Que a la larga no contribuyen a nada, sino a generar cierta distorsión en la mente de nuestros niños, jóvenes y finalmente adultos. Dimitri,
Entonces yo pedía algunas conclusiones respecto a este tema, ¿no? Lo hemos conversado ampliamente durante la primera hora y ya sabemos que tenemos pues, prácticamente leyes que no se cumplen, leyes que además no se actualizan. En el caso, por ejemplo, de la pornografía infantil, que es un tema que tú dominas, avanza más la tecnología, mucho más rápido, ¿no? Y las leyes que tenemos o la legislación, el marco legal, no avanza al mismo ritmo, ¿no? Con lo cual la mayoría de casos o investigaciones se terminan cayendo. En principio habría que puntualizar, porque creo que se dijo algo equivocado al inicio, quizás por desconocimiento, el Código Penal en el artículo 129-M sobre el tema de pornografía infantil penaliza ya la sola posesión. Es decir, nosotros somos uno de los pocos países que penaliza la posesión simple de pornografía infantil. El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa, importa o exporta por cualquier medio, incluso la internet, material donde se muestren abusos sexuales a menores de edad, está dentro y está inmerso de la pornografía, en el delito de pornografía infantil, que va desde los 8 hasta los 12 años. O sea, es un delito serio. Sí, es un delito. Mira el nivel de desconocimiento, mío, lo reconozco, ¿no? O sea, hay cosas que yo no domino, sobre todo por este tipo de situaciones. Por eso creo que es importante evidenciar nuestra falta de información, porque claro, hay gente que tiene ahora con el celular, pues uno comparte una serie de cosas que le llegan, ¿no es cierto? Y no tenemos el más mínimo cuidado en este tipo de cosas. La semana pasada, a propósito del caso de Chiclayo, la policía hacía un llamado a las personas a no seguir compartiendo imágenes de lo que había pasado con la niña. Es más, se están investigando a los mismos policías, ¿no? Que llegaron a la intervención y empezaron a grabar en qué situación se encontraba la menor. Hay un código, para que ustedes sepan, del menor que sanciona este tipo de cosas, porque tú tienes que proteger la identidad no solamente de la víctima, sino también de las personas que forman parte de su familia. Pero en el caso de la pornografía infantil, es poco lo que sabemos o conocemos respecto a su uso, manipulación, distribución. Y no solamente el problema es colocarlo en el Código Penal, sino cómo se implementa ello. Por eso que hablaba en un principio del fortalecimiento de instituciones como la Divindad, de generar salas especializadas en el Poder Judicial, de tener especialistas en el Ministerio Público para que fiscales especializados puedan enfrentar este delito como se debe. Por ejemplo, te contaba un caso en off. Hubo un caso de un agresor sexual, de una persona que fue detenida conteniendo pornografía infantil en un correo electrónico que él manejaba. Durante el proceso, este agresor sexual, a través de su defensa, pidió que se haga un análisis forense de ese correo electrónico. Pero ese correo electrónico había sido creado en España y el agresor sexual nunca había viajado a España. Obviamente lo había hecho a través de un tercero que viviera en España. Le dijo, créame un correo, me pasas el acceso, y él comenzó a utilizar ese correo como un USB portátil, porque tú puedes guardar información en los correos electrónicos. Cuando sucedió eso, se cayó el proceso. Simplemente al comprobarse que esta persona no había viajado a España, que el correo había sido creado en España, por ende el correo no era de su pertenencia, lo que incluía dentro del correo tampoco, entonces esta persona quedó libre. Es porque no tenemos claro cómo el avance tecnológico va a afectar el tema incluso de los procedimientos penales, los procesos penales que vamos a tener que enfrentar. Bueno, pero es que esto debería ser básicamente una materia, ¿no es cierto?, de revisión constante. Exacto, y una discusión seria. ¿Hace cuánto que no se modifica el código respecto a estos delitos? Hace poco, en algunos meses, se ha reacomodado, se ha reorganizado el Código Penal. Antes el artículo contra la pornografía infantil estaba en el artículo 183A de nuestro Código Penal, ahora está entre el 129M. Se ha organizado todo para que ya los delitos de índole sexual o los delitos de abuso y explotación sexual puedan estar debidamente organizados. Creo que es un buen paso, pero sí tiene que haber una constante discusión, y en esa discusión, más bien hablar de temas que muchas veces son poco prácticos, como castración o pena de muerte, deberíamos estar discutiendo el crear el Registro Nacional de Identificación de Agresores Sexuales para que pueda ser de herramienta útil a los gobiernos locales. Yo pensé que esta semana lo iban a proponer, o iban a decir algo al respecto, que el actual ministro de Justicia, el señor Chero, que salió con esta propuesta, ¿no es cierto?, con el presidente de la República, muy orgulloso de esta situación. Hablar de eso, hablar de la alerta Amber y protocolos. ¿no? O sea, a ver, no solamente nos des esta medida que de verdad va a ser una pérdida de tiempo en el Congreso, porque está obvio que eso no lo van a aprobar y
seguramente lo discutirá, pero no pasa de ser más que nada algo declarativo, pérdida del tiempo. Al margen cuando de quién tienes lo ponga, herramientas, ¿no?, que podrían haber el Congreso, por ejemplo, y la presidenta, que es una mujer, ¿no? La presidenta, que es una mujer, debería en este momento también plantear la posibilidad de discutir la no prescripción de delitos sexuales contra menores de edad. O sea, es una discusión que creen la comisión y que lo discutan. La ministra de la Mujer no ha dicho nada más, ha viajado al interior del país, fue a Chiclayo a hablar con la familia. La familia, por cierto, de la niña de 3 años está necesitando apoyo económico, no sé qué tanto le ofrecieron las autoridades, pero están necesitando apoyo económico para el tratamiento psicológico y físico de la pequeña. Entonces, sí, claro, están haciendo colectas. Implementación. Ahí también hay un abandono, lo obviamente, dijo el doctor Valencia, Estado. Implementación de las cámaras GESEL en cada comisaría, en cada sede judicial, para que no se revictimice a la víctima. Lo mejoras de canales de los servicios de la denuncia. La gente dice no denuncia porque no hay canales. Por ejemplo, ¿cómo denunciar la pornografía infantil? Debería haber, como en otros países en Europa, simplemente una alerta en el que yo, con esa alerta, doy cuenta de la información que encuentro en la internet y rápidamente la policía pueda tomar contacto con la información sin que la persona se tenga que acercar. Fortalecimiento de organismos de inteligencia. Tenemos organismos de inteligencia, pero ¿sirven estos organismos de inteligencia para esos temas? Porque solamente la inteligencia acá se ha confundido con el sabotaje, con la investigación al opositor o casi al hacer espionaje, cuando la inteligencia es tener todo el conocimiento, procesar el conocimiento, hacer análisis de ese conocimiento para darle a los tomadores de decisiones. Es decir, el presidente de la República debería tener una DINI que le informe adecuadamente para que él tome decisiones. La policía tiene a la DIRIN, tiene al Ministerio del Interior, tiene la Dijimín. Es decir, cada unidad tiene sus unidades especializadas de inteligencia para que los doten de información que le pueda facilitar la toma de decisiones. Entonces es importante que, por ejemplo, se discuta la creación de la identidad digital total para que cualquier menor de edad desde que nazca ya tenga un correo electrónico, tenga una cuenta bancaria, tenga acceso a la información y desde ese momento ya todos tengamos una casilla electrónica de por vida, fortalecimiento de organismos de inteligencia y tecnología, no prescripción de delitos sexuales, alerta AMBER. Es importante tener un protocolo, generar un protocolo frente a la desaparición de menores de edad. Hasta en eso los medios de comunicación hemos tenido que alertar esta situación de que los niños antes, por ejemplo, cuando desaparecían tenías que esperar 24 horas para que los empiecen a buscar. Nunca se dio, o sea, no sé en qué alguien se le ocurrió, dijo hay que esperar 24 o 48 horas. Eso es mentira. Mientras más rápido se comience la búsqueda de ese menor de edad, es más factible que lo encontremos con vida y sin mayor consecuencia. Bien. Dimitri, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros hoy día sábado, por tomarte el tiempo para compartir estas reflexiones y los invito acciones también, a la población, ¿no? Les invito a ingresar al portal seguroseninternet.org. Seguroseninternet.org van a encontrar información sobre esos temas y además van a poder informar si se encuentran con información inadecuada y nosotros la trasladaremos a las unidades de especialización del Estado. Que los padres de familia que tienen algún tipo de problema respecto a esta situación que están enfrentando seguramente sus hijos, bueno, ya tienen la página web y ahí van a tener el contacto de Dimitri. @Red Peruana, que es nuestro Twitter, o si no, y mi apellido Senmache, y ahí podemos estar en contacto, ¿no? Sí, claro, no está de más siempre una orientación en el ámbito legal de qué que se puede hacer para combatir estos delitos. Yo solamente me quiero ir, antes de pasar con nuestros siguientes reporteros, a la siguiente reflexión que tiene este libro, ya para terminar este tema que creo que todos, ¿no?, estamos comprometidos. Dice, las escuelas rurales, las progresistas, las conservadoras, los campamentos scout, las parroquias, los conventos, las iglesias evangélicas, espacios donde los padres llevan y dejan a sus hijos convencidos de la probidad que les corresponde institucional y confesionalmente, y hasta los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, se han convertido en un verdadero infierno del que los niños, niñas y adolescentes la mayoría de las veces no pueden escapar. La vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia, como la crueldad con que los adultos, haciendo uso y abuso de su poder, destruyen cuerpos, mentes y biografías, atraviesa todos los estratos sociales, pero repercute con mayor ferocidad en los más pobres, donde la justicia está tan lejos como un plato de comida en sus mesas, y los depredadores sexuales disfrazados de profesores y cuidadores tan cerca, donde las niñas deben cargar los embarazos de sus violadores si es que antes no se suicidan, y donde los adolescentes a partir de los 12 años comienzan a tener infecciones de transmisión sexual y los jóvenes de 20 se mueren de SIDA. Importante la reflexión que hace Teresina Muñoz Nájara en este libro, ¿A quién le importa? Y obviamente nos debe importar absolutamente a todos, porque los niños y los adolescentes son finalmente el futuro de nuestro país.
Vamos ya agradeciendo a Dimitri por estar con nosotros, a cerrar este tema, al menos por hoy, y vamos ya a establecer comunicación con nuestros reporteros. Está Iván Escudero a esta hora de la mañana. Iván.